verdad, pues penetra los huesos y hace el alma. Tan potente espada es que escudriña mi pensar y en ella encuentro el pan espiritual. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Dios les bendiga. Bienvenidos a una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, presentada a ustedes todos los domingos a las 7 de la noche por el Ministerio Correos para el Alma. Y ahora con ustedes, su anfitrión, el ministro y educador cristiano, José Raúl Ortiz. En la escuela, matricúlate, Escuela Bíblica Virtual. La paz del Señor sea con todos en esta noche. Les invitamos en esta noche para compartir la palabra del Señor en esta su escuela bíblica virtual. Para hoy 20 de agosto del 2023. Y qué bueno, hermanos, estar ya muchos de ustedes conectados con la transmisión de esta noche de la Escuela Bíblica Virtual. Les saludamos en el nombre del Señor. Este que les habla es su hermano en Cristo, José Raúl Ortiz. Soy ministro de la Iglesia de Dios Mission Board y soy educador cristiano. Y estamos en esta noche dispuestos a compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Como siempre les he dicho, nos ha movido el interés de que alentar a los hermanos y ayudarles a entender que el estudio de la palabra del Señor es bien importante en los postreros tiempos que estamos viviendo. Así que les hago una invitación para compartir la palabra, para que inviten a otros hermanos a participar de la Escuela Bíblica Virtual y que podamos todos juntos alimentarnos de esta hermosa palabra del Señor con este mensaje que da vida, mensaje que da aliento. Y ya tenemos algunos hermanos que están con nosotros entrando a la transmisión. Les saludo en el nombre del Señor a todos y esperamos que pasemos en esta noche unos minutos de mucha bendición y sobre todo compartiendo la palabra del Señor para nuestra madurez cristiana, nuestro crecimiento en el Señor y poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que les saludo en el nombre del Señor y les invito para que sigan con nosotros mientras desarrollamos el tema en esta noche. Yo quiero saludar a algunos hermanos que están con nosotros y les quiero saludar en el nombre del Señor. Estamos teniendo unas lecciones importantes y en esta noche vamos a comenzar una nueva serie, así que pronto estaremos viendo por ahí la lámina, ¿verdad?, que hemos escogido para el título de esta noche. Pero quiero ir saludando a mi hermano Rafa Ortiz desde Morovis, Puerto Rico. Saludo a Glorimil Ríos, Dios te bendiga. Está con nosotros también mi cuñada Aleida Torres, Dios te bendiga. Está también mi cuñada Noemí Torres, Dios les bendiga. Aracelis Marrero. Está también mi otra cuñada Abigail Torres, Dios les bendiga y espero que pasemos un rato bien importante en el Señor. La hermana Neisa González desde Dorado, Dios te bendiga, Neisa. Saludos también a Anabel Morris, que está con nosotros, Dios te bendiga, Anabel. Y está Junior Sáenz, el esposo de nuestra hermana Neisa. Saludos, hermanos, desde Dorado, Puerto Rico. Está también Ángel Rivera Arroyo, mi primo, desde Palenque, la comunidad Palenque de Barceloneta. Tenemos a la hermana Fela Aponte. Saludos, Fela, y saludos a tu esposo Luis Medina. Amén. Mi hermano Reinaldo Ortiz, Dios te bendiga.
Reinaldo, mi nieta Cari Santiago. Amén. La hermana Zaida Román desde el Cantito en Manatí. Dios le bendiga. La hermana Lilian Valdés desde Chicago junto a su esposo Steve Straychek. Así que un saludo a ellos allí en la ciudad de los vientos. Amén. Qué bueno, hay hermanos que siguen compartiendo con nosotros en esta noche, que hemos de comenzar una nueva serie. La pasada serie sobre los postreros tiempos estuvo muy interesante y yo sé que los hermanos se gozaron y pudimos ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Y nuestra esperanza sobre el pronto regreso del Señor y las señales que están ocurriendo. Hemos comenzado hoy, vamos a comenzar una nueva serie que se llama Encuentros con Jesús que transforman vidas. Amén. Encuentros con Jesús que transforman vidas. Vamos a ver varias personas que en el tiempo de Jesús tuvieron interesantes e importantes encuentros con el Señor y fueron librados, fueron sanados. Amén. Y reconocieron y conocieron la bondad y la misericordia de Dios en aquellos tiempos. Ahí tenemos la lámina de este tema de hoy. El tema para la noche es el encuentro con Zaqueo, jefe de los publicanos. Cada noche, cada domingo vamos a estar viendo un personaje distinto que se encontró con Jesús. Ahí lo tenemos, ahí a don Zaqueo subido en el árbol, mientras Jesús pasaba por Jericó. Hemos querido incluir esta serie porque además de predicar de los últimos tiempos, tenemos que seguir predicando también el mensaje que salva, el mensaje que pone a las personas de frente a Dios y de frente a la vida eterna. De manera que la iglesia puede predicar ambas cosas y los predicamos. El tiempo se está acercando, pero mientras se acerca el tiempo, debemos decirle a la gente que el Señor los ama. Yo sé que ustedes en sus iglesias tienen diferentes estrategias para llegar a las vidas, y en esta noche vamos a discutir esta forma que el Señor utilizaba para acercarse y transformar las vidas de aquellos a los cuales se encontraban con Jesús. Saludo a mi cuñada Margarita Torres. Dios te bendiga, Margarita. Saludo a Domingo García, tu esposo. Y saludo también a mi cuñada Carmencita Rodríguez López desde Morovis, Puerto Rico. Así que les saludo en el nombre del Señor. Y vamos a pasar a la lectura bíblica. Esta lección de hoy está basada en el pasaje de Lucas, capítulo 19, del verso 1 al 10. Pero vamos a estar leyendo algunos textos de ese pasaje que son bien importantes para lo que nosotros queremos transmitir en esta noche. Así que gózate, hermano, allá en tu hogar, recibiendo esta palabra del Señor. Espero que me excusen en esta noche. Parece que el polvo del Sahara me ha afectado la garganta y tengo un poquito de malestar en la garganta, pero ustedes sabrán excusarme en esta noche. Quiero leer la palabra junto con ustedes. Lucas 19, voy a escoger algunos textos, pero la lección va a estar basada en ese capítulo 19, versos del 1 al 10. Esa historia que narra este capítulo es la historia de Zaqueo. Cómo Zaqueo, un jefe de los publicanos, vino al Señor. Yo diría mejor cómo el Señor llegó hasta Zaqueo. Porque yo digo en mi explicación de esta lección que ambos estaban buscando. Oiga, hay gente que está buscando al Señor. La iglesia tiene que estar de alguna manera
consciente de que el Señor está interesado en buscar a la gente, pero hay mucha gente que también tiene la inquietud de buscar al Señor. Lo importante es que en ese trabajo personal que hacemos en las calles, ese trabajo personal que hacemos en los hospitales, en las cárceles, donde quiera que la iglesia se mueve, debemos saber que hay gente que, aunque no lo manifiestan verbalmente, pero están buscando algo que satisfaga la necesidad de sus almas. Lo importante es salir en misión. Vamos a leer esta porción. Empezamos en el capítulo 19 de Lucas, en el verso 5. Y dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. El verso 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y el verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta es la palabra del Señor, la base de nuestra reflexión en esta noche. Y debemos comenzar por explicar y decir quién era Zaqueo. La Biblia dice en ese capítulo 19 que Zaqueo era un funcionario del Imperio Romano y que se dedicaba a cobrar los impuestos de todo el territorio que le correspondía, tanto impuestos personales como impuestos de mercadería que pasaba por la ciudad. Hay una inferencia que hacemos, porque dice el texto, el capítulo 19, verso 1, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Quiero detenerme ahí, porque no en vano Lucas, el autor, incluye este dato de que Zaqueo era rico. Pero lo que pasaba, y la razón por la que Zaqueo era rico, es que estos empleados del imperio, que tenían a cargo cobrar los impuestos de las personas, desarrollaron una práctica injusta de cobrar en exceso. Cobraban cantidades en exceso de lo que le correspondía a las personas, cantidades excesivas de impuestos. Y lo que hacían era que ese exceso lo utilizaban para hacerse ricos. Así que era una práctica injusta, una práctica que hacía que los judíos, los demás, la gente del pueblo, odiaba a los publicanos, porque se hacían ricos a costa de sus hermanos los judíos. Por lo tanto, los judíos no veían con muy buenos ojos a todos aquellos que trabajaran para el imperio, y mucho menos si era para hacerse rico a costa de ellos. Fíjense que el corazón y la conciencia de una persona se puede tornar insensible a la realidad y a la necesidad de otros. Zaqueo era rico, pero su riqueza le había ganado el odio de sus vecinos. Y yo me imagino que la familia de Zaqueo no se sentiría cómoda, porque sus vecinos sabían que trabajaba para el imperio. Y al ver la riqueza de Zaqueo, ellos sabían que esa riqueza en parte se debía
a que esa excesiva carga de impuestos, parte de ella, terminaba en los bolsillos de los cobradores de impuestos. Así que ahí tenemos la razón por la cual Zaqueo era rico. Así que era un funcionario del gobierno que cobraba los impuestos. El pueblo los odiaba, ¿verdad? Como les dije, porque a fin de cuentas aquel dinero había sido obtenido de manera injusta y corrupta. Y este encuentro de Jesús con Zaqueo, como dice el verso 1, que Jesús había entrado a Jericó, que era una ciudad, y iba pasando por la ciudad. A mí me llamó la atención la forma en que Lucas hace esta introducción, porque Jesús nunca perdió el objetivo que lo trajo a la tierra. Fíjense que Jesús no estaba de compras, Jesús no estaba comprando, Jesús no estaba de paseo por Jericó, Jesús estaba en lo que él tenía que estar. Era siguiendo su misión, siguiendo su objetivo, porque su misión eran los pobres en espíritu, los rechazados de la sociedad, como lo era Zaqueo. La misión de Jesús era con los extranjeros, con los enfermos y con todo el que cometía pecado. A Jesús le interesa el pecador, porque este encuentro de Jesús, como les dije ahorita, está enmarcado en ese mensaje y en esa frase que el mismo Jesús se abrogó y dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera que cuando Jesús lo criticaban porque se metía en las casas de los pecadores a comer con ellos, no se metía a comer porque tuviera necesidad física, ni porque quería compartir con los grandes, era porque Jesús estaba detrás de una persona que le necesitaba, aunque fuera rico, porque no podemos negar que los ricos también, mucha gente rica también va a ir al cielo, porque su corazón de su corazón se ha desprendido el orgullo, se ha desprendido ese deseo de alcanzar todo lo más que puedan en esta tierra, cuando al fin y al cabo no se llevarán nada. Así que a Jesús le interesa Zaqueo. Por eso Jesús anda por la ciudad de Jericó. Yo me imagino que en parte Jesús tenía esa impresión de que se iba a encontrar con alguien que necesitaba la palabra que restaura. Y dice el verso 2 que sucedió que pasando por Jericó, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Fíjense, y yo puedo ver que en nuestros días también hay personas que quieren buscar a Jesús, pero hay impedimentos. Y una de las razones para orar por los incrédulos y por los perdidos es que muchos de ellos quisieran estar y buscar al Señor y quisieran estar en la iglesia, pero hay impedimentos, y esos impedimentos, la iglesia, nosotros la iglesia, tenemos que ser entendidos que cuando oramos por los perdidos, no puede ser una oración sencilla de Señor, tráelos, Señor, sálvalos. Es que hay unas situaciones por el medio en las cuales sí el Señor debe de obrar para que esas vidas puedan venir al Señor. De manera que la oración de la iglesia por los perdidos tiene que incluir ese pedido y ese ruego al Señor y esa ayuda de que el Señor prepare el camino, que el Señor limpie el camino. Miren lo que dice Lucas, que Zaqueo procuraba, o sea, quiere decir que Zaqueo intencionalmente
quería encontrarse con Jesús. Pero habían unos impedimentos. Zaqueo era rico. Posiblemente la gente tenía Zaqueo en cierta posición económica y posiblemente Zaqueo no se sentía libre para acercarse al Señor. Posiblemente eso de la pequeña estatura le impedía en aquel momento por el gentío, pero la pared y el obstáculo que realmente existía era el orgullo del propio Zaqueo, pero tenía interés. Oiga, hermano, hay que descubrir en nuestros alrededores, en los alrededores de la iglesia, en los alrededores de nuestras comunidades, porque hay personas que quieren encontrarse con Jesús y nosotros tenemos que facilitar ese encuentro. Jesús le facilitó el encuentro a Zaqueo porque Jesús pasó y entró a Jericó y se tropezó con Zaqueo, que procuraba ver quién era Jesús. Amén. Porque el Señor no perdió de vista, no perdió de su objetivo, ¿verdad? Para buscar a los perdidos. Yo pienso que Zaqueo tenía una urgencia por conocer a Jesús, porque de alguna manera él tiene que haber escuchado mensajes y palabras del Señor. Pero el hecho de la posición que tenía no le permitía acercarse de manera visible. No le permitía a Zaqueo juntarse, quizás pensando él en su orgullo, juntarse con el resto del pueblo, de los pobres, de los enfermos, de los necesitados. Él quería encontrarse con Jesús de una manera, si pudiera, solitaria, que pudiera hablar con él. Pero Jesús, en su viaje por Jericó, se encontraron porque ambos se estaban buscando. Quizás Jesús no conocía su nombre, pero él sabía que había alguien en Jericó que tenía prisa, que tenía la necesidad de encontrarle. Y estoy casi seguro que Zaqueo había escuchado las enseñanzas de Jesús. Amén. Y estas enseñanzas de Jesús habían comenzado a tocar su conciencia. ¿Sabían ustedes que todos tenemos una conciencia? Todos tenemos esa voz interior que de cuando en vez nos acusa y nos señala lo que hemos cometido, si hemos cometido alguna injusticia. Y el alma de Zaqueo estaba tan inquieta que se subió a un árbol. Oiga, no era la mejor posición para una persona rica subirse a un árbol o correr detrás de los pobres y de aquel gentío que seguía a Jesús. Pero era que su necesidad era tan grande que ya Zaqueo no podía esperar más. Y a eso se sumaba que Zaqueo era pequeño de estatura, como nos lo dice Lucas. Amén. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, fíjense, Jesús tenía que tocar la conciencia de este hombre. Y el hecho de saber que Jesús pasaba por su barrio lo inquietó para encontrarse con él. Algunas personas, cuando tienen necesidad de Dios, ellos mismos acuden al lugar donde alguien está predicando o acuden a la iglesia. Pero yo quiero decirles que hay otros que se retraen y es necesario que nosotros lleguemos a ellos. Amén. Pero hay personas en nuestro tiempo como Zaqueo que no se atreven a ir a la iglesia, no se atreven a entablar y establecer su necesidad. Amén. Porque se sienten de alguna manera cohibidos
porque se avergüenzan, porque quizás la gente de la comunidad conoce sus vidas anteriores, pero hermanos, esta lucha y este deseo del Señor de salvar a la gente, tenemos que nosotros, los creyentes, apropiarnos de esa necesidad y de esa urgencia, y no criticarles y no acordarles su vida pasada, sino presentarles a Cristo. Amén. Y el problema que tenía Zaqueo era su conciencia. Y vamos a ver por qué. ¿Qué buscaba Zaqueo? Amén. ¿Qué estaría buscando Zaqueo? Bueno, ya dijimos que Zaqueo tenía una inquietud en su alma, ¿verdad? Zaqueo no podía estar tranquilo. Él sabía que su familia también sufría. Yo me imagino que los vecinos de Zaqueo, lo criticaban, y esa crítica la cogían su familia. Pero Jesús está en misión. ¿Cuántos están en misión? Este tiempo que queda en los postreros días es también tiempo de misión, de atraer, de llegar, de mirar por allí quién está necesitado. Amén. Porque Jesús sigue buscando a los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, Zaqueo está buscando a Jesús, pero su conciencia se le agitaba. Y cuando la conciencia se endurece por el pecado, el corazón necesita un estremecimiento, una voz que encienda esa alarma, porque la conciencia es esa alarma que Dios ha puesto en nuestro interior, que nos avisa cuando hemos cruzado la línea del pecado, cuando hemos cruzado la línea de la injusticia, cuando hemos cruzado la línea de lo inmoral. Y tiene que haber de parte de Dios en su misericordia esa voz que cuando suena no nos deja dormir. Cuando despertamos vuelve y nos avisa que hay algo que hay que arreglar, que hay algo que hay que resolver y no se ha resuelto. Y ese era el caso de Zaqueo. Mientras se hacía rico, a su alrededor tenía muchos pobres a los cuales nunca había mirado ni nunca se había preocupado por ellos, pero la conciencia lo acusaba. Y yo quiero decirles, no todos los casos, quizás de personas que necesiten al Señor, es que sus conciencias los acusen. Hay personas que hay que hablarles claro y enseñarles que están en pecado, no importa cuál sea el pecado que estén cometiendo, ¿verdad? Pero la conciencia necesita un estremecimiento, y el Señor está empeñado en causar ese estremecimiento en la vida de Zaqueo. Era como único. Oiga, Zaqueo estaba ciego, no veía a los pobres, no veía a la gente que tenía que hacer sacrificios para pagar los impuestos, y él se le quedaba con parte de los impuestos para su bolsillo, porque el pecado deteriora la capacidad de uno sentir empatía, de conocer el sufrimiento de otro, ponerse en el lugar de los otros. Y esto es lo que yo creo que le pasa a Zaqueo. ¿Cuántos de ustedes han conocido algún Zaqueo? Yo estoy seguro que ustedes allá en sus hogares tienen que haber conocido muchos Zaqueos, que su conciencia no los deja tranquilos. Algunos han logrado apagar esa conciencia, pero el que es sensible a la palabra de Dios, el que es sensible, deja que la palabra le obre en su corazón. En el capítulo 61 de Isaías, nosotros vemos que el Señor Jesús venía de parte del Espíritu Santo con un ministerio importante, y Isaías profetizó y decía, poniendo en palabras del Señor esto: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Zaqueo necesitaba buenas nuevas. Y dice, buenas nuevas a los abatidos. Zaqueo era uno de esos. Zaqueo estaba abatido. Oiga, alrededor nuestro puede haber gente abatida, pero no se lo van a decir a usted. Tenemos que orar para que el Espíritu nos muestre la necesidad. Y no solamente que nos muestre la necesidad, sino que también nos dé la palabra apropiada. La palabra que llegue al corazón. Una palabra de esperanza. Amén. Y sigue diciendo, cuando Isaías presenta cómo va a ser el ministerio del Señor: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Mire lo que está haciendo el Señor allí, no es otra cosa que publicando libertad. Mire cómo le dice el Señor a Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar y le vio, le dijo: Zaqueo, date prisa. Fíjense, el mensaje de la iglesia es urgente. Los hermanos que quieran comentar algo lo pueden hacer ahí en el chat. Y ahorita vamos a leer los comentarios de ustedes. Cuando Jesús lo ve, dice, mirando hacia arriba. Fíjense que el Señor es directo, ¿verdad? Mirando hacia arriba, porque allí estaba. Le vio y le dijo, a mí me llamó la atención esas tres palabras y las puse como en el apartado número 4 de nuestro bosquejo. Que la misión del Señor, el intento del Señor incluye mirar, ver y decir. Debemos aplicarnos nosotros ese sistema. Porque mirar es quizás contemplar todo, ¿verdad? Hacer un acopio de lo que vemos en nuestras comunidades, en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo. Luego que Jesús miró, entonces, y vio que él estaba allí, dice, mirar y ver, dice el verso 4, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Oiga, entonces, cuando miramos todo el panorama en alguna comunidad, entonces vemos, el Señor nos ayuda a ver individualmente la situación de las personas que vemos. Y no necesitamos tener muchas personas a las cuales mirar y ver, porque con uno que veamos y nos interesemos, como hizo Jesús con Zaqueo en aquel momento. Zaqueo era uno, pero dice que Jesús pasaba por la ciudad de Jericó, y estoy seguro que mucha gente iba con él. Jesús miró, lo vio y le dijo, de manera que después que uno mira, después que uno ve la persona y hace una radiografía de su estado por la conversación, por su estilo de vida, entonces es que abre la boca y le dice, y Jesús le dijo, date prisa. Parte del mensaje a Zaqueo era date prisa. O sea, la salvación no puede esperar. Esto no es algo como alguna gente dice, yo me voy y yo hago y deshago y después cuando me llegue la hora, pues yo me convierto. Pues entonces yo hago las paces con Dios. Alguna gente hace ese negocio. Pero ese es un negocio que puede resultar peligroso porque si no nos da tiempo de arreglar cuentas con el Señor. Dice, date prisa, desciende. Esa palabra del Señor a Zaqueo. Zaqueo no quería que lo vieran cuando llegó esperando a Jesús. Pero ahora cuando Jesús le dice desciende, lo que le está diciendo en otras palabras es, olvídate del orgullo de que te vean, tú necesitas, tienes que darte prisa, olvídate del orgullo. Y hay mucha gente a las cuales en esta noche les decimos, tienes que dejar el orgullo y tienes que bajar, tienes que descender
Tienes que descender emocionalmente para que reconozcas tu condición. Jesús le dijo, es necesario que hoy yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Quiere decir que el mensaje de Jesús no era solo para Zaqueo. Jesús quería llegar a la familia también de Zaqueo. Amén. Date prisa. Hay urgencia y es necesario que yo pose hoy en tu casa. El verso 8 y 9 dice, oiga, la gente empezó a murmurar porque Jesús había entrado a la casa de un pecador, pero ¿cómo lo iba a alcanzar si no entraba a la casa del pecador? Jesús entró porque lo estaba buscando y porque Zaqueo tenía necesidad urgente. De manera que nosotros, la iglesia, tenemos que orar para reconocer a aquella gente que tiene necesidad, pero hay impedimentos, que para ellos son grandes, pero el Señor los resuelve fácilmente. El impedimento de Zaqueo, el Señor los resolvió, que más que fuera pequeño y la gente no lo dejaba caminar mucho ni seguir a Jesús, el impedimento de Zaqueo era su dureza de corazón, su orgullo. Pero cuando le dice date prisa y desciende, oiga, a la gente hay que decirle desciende. No porque se tienen que bajar de algo, sino se tienen que bajar emocionalmente y espiritualmente para reconocer a Jesús, para reconocer su condición. Pasó algo, no dice de qué habló el Señor, pero nos imaginamos que el tema del Señor era el reino de Dios y su justicia, el amor de Dios y tantos temas lindos que el Señor hablaba. Uno de esos temas tocó a Zaqueo y dice el verso 9, el 8, entonces Zaqueo puesto en pie. Oiga, aquí viene la resolución, el resultado del encuentro. Sí, porque el encuentro con el Señor tiene que ser real. El encuentro del Señor tiene que ser sin ambajes. Tiene que ser quitándonos nosotros la máscara. Zaqueo se tenía que quitar la máscara del orgullo y sobre todo su conciencia, que se había endurecido y no veía que a su alrededor habían pobres que hacían muchos esfuerzos por pagar sus tributos, pero Zaqueo se echaba parte del dinero para hacerse rico. Y el Señor, Zaqueo se puso en pie y le dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oiga, yo digo que Zaqueo tuvo un tropezón con la verdad. Zaqueo tuvo un tropezón con el Señor, con el que tenía el mensaje que aliviaría su carga, su conciencia. Y el Señor tiene que haber hablado del amor, tiene que haber hablado del acordarse de los pobres, del compartir. Y el corazón de Zaqueo estaba que ya no aguantaba más. Por eso se levanta y dice Zaqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Aquellos que había engañado, aquellos que los había obligado a pagar impuestos de más, que a lo mejor pasaban hambre por su egoísmo. Amén. Y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, ya el dinero para Zaqueo no implicaba felicidad. Ya su cuenta de banco ya no tenía el mismo propósito, porque había llegado la verdad. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es la piedra que todo el que tropiece con él. Veamos lo que dice en 1 de Pedro 2:6. Ustedes allá en sus hogares pueden buscar esta cita. 1 de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí ponga unción
la principal piedra del ángulo, refiriéndose a Jesús, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjense que desde este momento en adelante en la vida de Zaqueo lo que viene es ponerlo en gracia, es sacarlo de la oscuridad, sacarlo de su ignominia, sacarlo de esa conciencia que no lo dejaba tranquilo, porque se ha unido a la piedra escogida. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. De manera que llegó a la vida de Zaqueo la palabra oportuna, la palabra que libertó. Amén. Porque la palabra de Dios dice que es útil para enseñar y para corregir, para instruir. De manera que la iglesia tiene la palabra, los creyentes tenemos la palabra. Y esa palabra es útil para enseñar. Jesús enseñó allí en la casa de Zaqueo. El Señor corrigió y Zaqueo estuvo dispuesto a recibir la palabra. Zaqueo escuchó lo que nunca había escuchado y encontró lo único que pudo sanar su conciencia. Oiga, ahora sus familiares, él y sus familiares descansarían en paz, porque la gente al ver ese acto entonces lo bendecirían, lo recibirían con gozo y aquel enojo y aquella ira que sentían contra él y su familia desaparece, porque la salvación había llegado a su casa. Como iglesia, hermanos, como iglesia nos toca a nosotros provocar que la gente tenga ese encontronazo como Zaqueo con Jesús. Nuestro tema dice encuentros con Jesús que transforman vidas. ¿Conoces a alguien que necesita esa transformación? Lo más importante es que empecemos a orar para que las excusas que nos ponen la gente, el Señor vaya obrando. Pero nuestros encuentros con la gente que no le conoce al Señor deben ser transformadores. Amén. Porque eso fue lo que pasó con Zaqueo. El encuentro con Jesús transformó su alma y su vida. Expongamos a esta gente a que sus conciencias se enfrenten al escrutinio de nuestro Señor, de su palabra, porque esa palabra y ese Espíritu Santo van a detectar la medicina para despertar las conciencias. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿estás tratando con un Zaqueo? ¿Tienes un Zaqueo en el trabajo, en la oficina, en la fábrica? Hay un Zaqueo de vecino que necesita el toque, que necesita ser estremecido. Hay que orar para que el Señor rompa las barreras. Hay que presentarlo en oración. Es como cuando uno hace la zapata. La zapata para que un Zaqueo venga al Señor es una zapata que comienza en la o con la oración. Qué bueno, hermano. Ustedes me van a decir si ustedes están orando por alguien en particular. Yo quiero que ustedes me lo escriban ahí, que me lo pongan ahí. Sí, tengo un Zaqueo por el que estoy orando. Zaqueo es un nombre, ¿verdad?, que lo hemos puesto ahí ficticio para no poner el nombre que ustedes van a poner. ¿Cuántos tienen un Zaqueo que están orando por él, que necesita el encontronazo? Pero ese encontronazo tiene que venir de una oración persistente por esa persona. Amén. Amén. Tengo aquí algunos hermanos que... Héctor Marrero, el hermano Ignacio Ortiz. Al hermano Ignacio Ortiz le digo que yo le dejé un mensaje creo que fue en Messenger. Le dije un numerito para que me llame, quizás después de la escuela bíblica. Héctor Marrero, Magdalena Sepúlveda, Dios le bendiga, hermana.
La hermana Noemí Nazario, que es la pastora de la iglesia en Vega Baja, en alturas de Vega Baja. Amén. La hermana Magdalena y el hermano Guillermo están ahí. Gloria a Dios. Carmencita Rodríguez, Emilio Pavón, Dios te bendiga, seguro. Alabado el nombre del Señor. Carmencita Rodríguez nos dice que Zaqueo tenía temor de que lo señalaran. Amén. Pablo Minguela Jr., el pastor, dice: Dios les bendiga desde Titusville, Florida. Dios te bendiga, Pablo. Amén. Hermano Francisco Villalobos, de Radio Maravilla. Dios te bendiga, Francisco. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. La hermana Carmencita nos pone un comentario que dice: su capacidad de saber quién era Jesús, de quién él había escuchado, lo llevó a subirse al árbol sicómoro, para ver si lo que decía Jesús era verdad. Y quedó cautivado cuando Jesús lo llama por su nombre. Amén. Eso es así. Qué bueno. Saludos, hermana Carmen Sánchez. Dios le bendiga desde Santo Domingo. Allá está la hermana Carmen Sánchez y su familia. Yo saludo allá a la familia de la hermana Carmen Sánchez que nos están viendo en Santo Domingo. Dios les bendiga. Mucho cuidado y cuídense. Amén. La hermana María Rosario. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Amén. El Señor, el hermano Ignacio nos comenta. Acuérdese que usted puede hacer sus comentarios. Esta es una escuela donde todo el mundo participa, ¿verdad? Dice el hermano Ignacio, pastor Ignacio Ortiz: qué poderosa restitución. Amén. Ahí restituyó todo lo que le había robado a aquella pobre gente. Oiga, pero lo hizo la palabra. Amén. La hermana Neisa nos dice que sí, que hay un saqueo por el que está orando. Todo el que tenga un saqueo por el cual esté orando, yo quiero que me lo escriba ahí, porque al final vamos a orar. La hermana Abigail Torres también tiene algunos saqueos. Así que al final vamos a estar orando por esos saqueos que necesitan un encuentro, necesitan un estremecimiento. La hermana Anabel Morris también dice que tiene varios saqueos por los cuales está orando. Noemí Minguela: sí, tengo un saqueo. Amén. Amén. Amén, hermano Ignacio. Sí, espero su llamadita. Aleida Torres, mi cuñada: sí, tiene un saqueo por el que está orando. Hermano Emilio Pavón: sí, tengo un saqueo por el cual oro. Amén. Y ahorita vamos a orar. La hermana Lilian Valdés desde Chicago: sí, tengo unos cuantos saqueos que estamos orando por ellos. Amén. 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 Zaida Román: oración por el hijo de... Creo que lo estamos apuntando allá en producción. Amén. Y ahorita vamos a orar. Saludos al hermano Araminto. Alabado el nombre del Señor. Los hermanos que están orando, están pidiendo la oración, estamos anotando los nombres para... la verdad que los hermanos me han hecho reír con las cosas que están poniendo, pero hay muchos saqueos por los cuales hay que orar, hermanos, y como Jesús, mirar, ver, hablar la palabra, pero hablarla después que sepamos la necesidad, ¿verdad? Y saber que necesitan. Gloria a Dios. Gracias, hermana Zaida. Oramos por su salud. Sí, les dije a los hermanos que parece que la condición del aire que viene de África nos tiene la garganta un poquito mal, y a veces ustedes me oyen tosiendo un poco. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana Zaida. El hermano pastor Pablo Minguela dice que sí, que tiene un montón de saqueos. Hermana Noemí Torres: amén. Hoy va a haber que hacer esta oración terrible por estos saqueos para que el Señor los convierta. Sofía Minguela: qué bueno, Dios te bendiga, Sofía. Saludos a William, que cumplió año hace poco. Felicidades. Amén. Amén. Si ustedes estuvieran leyendo las cosas que me están escribiendo los hermanos, gloria a Dios. Estamos pidiendo la oración. Amén. Qué bueno.
todos los hermanos que están en sintonía. Si alguno quiere hacer algún comentario, lo puede hacer. Yo tengo por ahí unos retratos que quisiera mostrarles, así que antes de que nos despidamos, le pido a producción que los vaya poniendo. Amén. Hay otra petición de oración. Esa foto que ustedes ven ahí, una foto de una actividad que tuvimos hace el sábado antipasado en la Iglesia de Dios Mission Board de San José, Más que Vencedores, allá en Manatí, en barrio San José. Ese es nuestro hermano y participante de la escuela bíblica, sé que está ahí en el púlpito, el hermano Yantín, Guillermo Yantín. Nos gozamos en esa actividad. Ahí está este servidor y la hermana Sonia, que no recuerdo el apellido, pero ella también participó en la actividad que tuvo esta iglesia y que tuvieron a bien invitarnos. Así que saludos a Guillermo y a la iglesia de Dios Mission Board de el barrio San José de Manatí. Qué bueno, muchas gracias por la invitación. Así que vamos a ver si hay alguien más que haya... Hay muchas oraciones por saqueos. Amén. La hermana Sofía Minguela nos dice: hay que bajar algunos saqueos de los árboles con el amor de Dios. Eso es bien importante, con el amor de Dios. Anabel Morris ahí está poniendo la petición de oración. Qué bueno. Así que, hermanos, en esta noche que el Señor nos bendiga. Yo quiero orar por todos los hermanos que han pedido la oración, y quiero presentar a los hermanos que quieren que oremos por algún saqueo. Recuerden que saqueo no es nuestro enemigo. Saqueo es un candidato para ser salvo. Saqueo es esa persona por la cual oramos para que el Señor lo salve, pero con paciencia. En el nombre del Señor vamos a orar por ellos. Así que si tenemos ya mismo la lista por aquí, hermanos, les invito para que el domingo estén pendientes, y ya les estaremos avisando en la semana. Gloria a Dios. Nos gozamos, hermanos. Hemos comenzado una nueva serie. Cada domingo vamos a estar tocando algún encuentro famoso. Vamos a estar tocando 4 o 5 encuentros famosos. Usted prepárese para que comparta la palabra, para que dé sus comentarios ahí en el chat de esta transmisión. Amén. Así que vamos a orar. Nuestra hermana Glory Mil Ríos tiene también una petición de oración. Así que queremos informarles. La hermana Saida Román pide oración por el hijo de una hermana de la iglesia de Araminto, que es su esposo. Amén. Se llama Monchi, o le dicen Monchi. Así que oramos por Monchi, de la iglesia de nuestro hermano Araminto. Oración por Marianet, que es la hija de nuestra cuñada Margarita Torres. Glory Mil Ríos nos pide la oración por su esposo Carlos, que es mi tío. Anabel Morris pide oración por Marta Dávila Morris, por Melissa Cox, Juan Antonio Dávila, Anabel Lee y Alexander Luder. Así que oramos por la familia de Anabel Morris. Carmencita Rodríguez pide oración por su mamá, que sufrió una caída. Y yo quiero añadir a todos los saqueos que ustedes nos pidieron que oráramos. Pero no se olvide, solamente esta oración no puede ser. Tenemos que seguir orando por el saqueo que tú tienes, por el que tú quieres orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad. Gracias por los hermanos que han llamado. Hay muchos que han pedido la oración. Te pedimos que te glorifiques en sus vidas, que obres salud, que obres salvación, que obres cualquier necesidad, Padre, que puedan tener. También los hermanos nos han pedido que oremos por este personaje que le hemos puesto saqueos, los saqueos de la vida, aquellos que necesitan y que los hermanos han estado trabajando por ellos, que le hablan la palabra, que le ministran y que oran. Nosotros queremos unirnos en esta noche. Y toda esta clase que ha asistido hoy aquí con nosotros, nos unimos para orar por los saqueos
de la vida de los hermanos que han llamado. Tú los conoces, tú sabes cuál es la necesidad y estamos seguros de que tú vas a obrar y de que vamos a ver testimonios y escuchar testimonios grandes y poderosos conforme al poder de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les invito para que compartan este mensaje y nos veremos en la próxima semana, si el Señor así lo permite. Le doy las gracias a todos los hermanos que estuvieron atentos, que participaron, y recuerde que su saqueo va a tener que bajar del árbol. Sigamos orando en el nombre de Jesús. Muchas gracias y Dios les bendiga. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Esta ha sido una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, traída a ustedes a través de Facebook Live por el Ministerio Correos para el Alma. Visítanos en nuestra página de Facebook www.facebook.com/correosparaelalma.com. Hasta el próximo domingo, a la misma hora. Bendiciones. Escuela Bíblica Virtual.